Las rivalidades en el wrestling son el alma de este deporte espectáculo. Nos sumergen en historias llenas de emociones intensas, donde nuestros héroes y villanos se enfrentan en una lucha épica por la gloria. Las motivaciones y ambiciones de cada luchador se materializan en el ring y chocan frontalmente entre ellas, creando momentos icónicos y combates memorables. Estas batallas generan una conexión emocional con los fanáticos, nos hacen involucrarnos y posicionarnos, y las reacciones del público en la arena nos hacen parte de la historia, creando un ambiente vibrante en cada evento. Son muchos los feudos que todavía se recuerdan y que han dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo de los fanáticos. Y aquí vamos a revivirlas al detalle. Bienvenidos al comienzo de una nueva sección llamada Dentro del Feudo. En este capítulo inaugural hablaremos acerca de la rivalidad entre Shawn Michaels y Bret Hart. En la ciudad canadiense de Calgary, Canadá, se encuentra un antiguo hospital militar que fue comprado por el promotor Stu Hart, padre de 12 hijos y dueño de Stampede Wrestling. Necesitaba un sitio donde establecer su escuela de lucha, y lo hizo en el sótano de su recién adquirida mansión, la Mazmorra. Entre las opresivas paredes de madera y sobre la fina colchoneta verde se labraron muchos de los mejores luchadores de la historia, que trabajaban duramente cada día bajo la extenuante instrucción de Stu. La Mazmorra era un sitio obligatorio para todo aquel que quisiera hacerse un hueco en la escena canadiense, pero eran los que estaban más cerca, los que vivían en la propia mansión, los que recibieron la formación más rigurosa y exigente, los hijos de Stu, siendo uno de ellos Bret the Hitman Hart. Para 1984, Bret ya tenía la reputación de ser técnicamente perfecto. Su metodología, destreza y habilidad sobre el ring le habían valido el sobrenombre de la excelencia en la ejecución, y junto a su cuñado Jim Neidhart se asentaron en la división por parejas de la WWF. La Hart Foundation se abría paso en la empresa de McMahon como máximos representantes de la lucha canadiense y abanderados de la escuela Hart. Fue en 1988 en Survivor Series cuando coincidieron en el ring con un equipo que estaba en pleno auge, únicos, rompedores y electrizantes. Se hacían llamar The Rockers. Shawn Michaels y Marty Jannetty se hicieron conocidos en la American Wrestling Association por tener una manera única de luchar. Su estilo fresco y original conectaba con la fanaticada. Tanto niños como adultos quedaban impresionados con su puesta en escena, con los movimientos aéreos y vistosos, las combinaciones dinámicas y la sinergia que estos dos amigos mostraban en el ring. Pero la ambición de Shawn Michaels emergió y traicionó a su compañero. Michaels comenzó su carrera en solitario con un objetivo, su sueño desde niño: ser campeón. Shawn Michaels se volvió engreído, arrogante y vanidoso. Consiguió la ayuda de Sensational Sherri, una chica loca por él que hacía lo posible para que ganase sus combates. Mientras tanto, Bret Hart se convertía en el ejemplo perfecto de disciplina y esfuerzo. Ganaba sus combates con trabajo y constancia, nunca evadía una pelea y se enfrentaba a los mejores del panorama. Así, Bret ganó el título intercontinental, que se convirtió en el próximo objetivo
del chico rompecorazones. El primer combate entre Shawn Michaels y Bret Hart fue en el año 1992, en el evento Rampage. Michaels entró a la arena junto a Sensational Sherry, que llevaba un espejo para que Shawn hiciera lo que más le gustaba hacer, mirar su propio reflejo. El Hitman hizo su aparición llevándose una gran ovación. Además, el público llevaba camisetas, carteles y todo tipo de mercancía de él. Empezaron con un poco de llaveo contra llaveo. Bret hacía uso de su técnica, mientras Shawn llevaba a cabo ciertas artimañas, como tirarle del pelo o intentar golpes bajos. A los pocos minutos, a Michaels le superó la frustración cuando Bret le sacó del ring, pero Sherry distraía al árbitro continuamente para que Michaels pudiera llevar a cabo algún juego sucio. El combate cogió velocidad con rápidas secuencias entre los dolorosos cantados de Bret. Michaels estampó a su rival contra el esquinero e inclinó la balanza. Luego distrajo al árbitro para que Sherry le diese un puñetazo al Hitman. Bret consiguió reponerse y le dio un codazo desde el esquinero. Luego los dos se chocaron y cayeron semiconscientes a la lona para que inmediatamente Michaels se sacara una Sweet Chin Music de la nada. Al final, Sherry agarró al Hitman y Michaels corrió para darle un rodillazo que accidentalmente impactó en Sherry. Bret aprovechó la situación y con un roll-up se llevó la victoria y retuvo exitosamente el campeonato intercontinental. Los intentos de juego sucio por parte de Michaels le habían costado el combate contra Hart y su primer título individual en la WWF. Pero lejos de aprender la lección, el juego sucio de Michaels se intensificó, ya que se convirtió en su modo de vivir y de luchar. Unos meses después, Michaels tendría una segunda oportunidad contra el Hitman por el campeonato intercontinental. Esta vez estrenarían una nueva estipulación jamás vista en la WWF, el combate de escalera. Shawn y Bret lucharían en la primera ladder match en la historia de la federación. Shawn entró acompañado de Sherry y su mítico espejo mientras la fanaticada la abucheaba. Luego el público se volvió loco con la entrada de Bret, que según pasaba el tiempo se iba convirtiendo en una figura icónica y relevante para el negocio. El árbitro colgó el título de un cable y este se alzó en el medio del ring, dando por comenzado el primer ladder match de la historia de la WWF. Esta vez parecía que Michaels empezaba con más determinación, menos precipitado, pero Hart consiguió zafarse de su candado inicial y empezó la lluvia de golpes contra el chico rompecorazones. El combate se estaba decantando muy rápido y Sherry se desesperaba fuera del ring. Hart intentó subir la escalera al ring, pero Sherry lo evitó y Shawn aprovechó para intentar una victoria rápida, pero Hart llegaría a tiempo. Shawn comenzó a usar la escalera como arma, estrellándola contra el estómago de Bret y lanzándolo contra la misma. Luego Bret haría su clásico lazo desde la segunda cuerda y lanzaría a su rival contra la escalera. Aún así, Shawn se resistía a perder y evitó la victoria de Bret. Sherry distrajo a Bret y Shawn aprovechó para hacer su Sweet Chin Music. Bret estaba casi inconsciente y Shawn ya tocaba el título con la punta de sus dedos cuando el Hitman pateó la escalera y Michaels cayó de manera brutal afuera del ring. Al final, Bret escaló y descolgó el cinturón. Una nueva defensa exitosa del Hitman y otra derrota para el chico rompecorazones, que no conseguía vencer a la excelencia en la ejecución. Bret perdería el campeonato intercontinental ante el British Bulldog en el SummerSlam de ese mismo año, pero sería por un bien mayor, ya que poco tiempo después ganó el primer campeonato mundial de su carrera ante Ric Flair. Por su parte, Shawn Michaels le arrebataría el campeonato intercontinental al British Bulldog y para Survivor Series se pactó un combate de campeón contra campeón entre Michaels y Hart, en el que solo estaba en juego el título mundial. You know who I beat tonight? It was the British Bulldog. That's the same guy that humiliated you in front of 80,000 people. That is nothing
compared to what Shawn Michaels is gonna do to you at Survivor Series. Get ready, because you're not gonna have that. Hey, you guys. Aquella noche, Shawn Michaels tenía la oportunidad de ser doble campeón y llegó en una excelente forma física al main event de Survivor Series ante 17.000 fanáticos. En esa ocasión, Shawn ya no contaba con Sherry como manager, así que sería más arriesgado para él caer en precipitaciones y cometer errores. El llaveo contra llaveo dio inicio a la lucha. Hart golpea repetidamente el brazo izquierdo de Michaels, pero este intentaba librarse tirando de su pelo. El árbitro discutía continuamente con Shawn para evitar que tirara del pelo de su oponente, y el Hitman logró sacarle del ring. Luego siguió el castigo sobre la lona, al más puro estilo de la mazmorra. Cada intento de Michaels por zafarse del candado era magistralmente anulado por Bret. Incluso cuando parecía la mínima oportunidad de ir a los golpes, Bret demostraba ser mejor y ganar también en ese terreno. Hasta que Michaels consiguió guillotinar al Hitman contra las cuerdas y después le pegó un piquete de ojos. El combate dio un giro de 180 grados y Shawn no desperdició la oportunidad de brutalizar a Hart, quien ahora caía en la desesperación de tirarle del pelo. Hart sacaba fuerzas como podía y conseguía revertir la situación, pero Michaels respondía nuevamente con patadas voladoras y volvía a engancharle en el candado. El público dio fuerzas a Bret cuando este reaccionó al filo de la inconsciencia, revirtió la situación y desplegó todo su repertorio de golpes. Aplicó una superplex, pero Shawn consiguió sacar una Sweet Chin Music de la nada. Seguidamente hizo un gesto con el pulgar en el cuello, indicando el final del combate. Luego ejecutó una suplex y Bret se volvió a salir milagrosamente del conteo. Shawn estaba desesperado, pero se quitó justo a tiempo de un enredo con las cuerdas y Bret se estrelló brutalmente contra ellas. Se subió al esquinero, pero Bret lo cazó en el aire cuando Shawn saltó y ejecutó rápidamente su francotirador, que Michaels no pudo resistir y terminó llevándole a la rendición. Bret retuvo con éxito el título mundial y Michaels seguía con un intercontinental que se le empezaba a quedar pequeño. Es sin duda el combate más igualado hasta la fecha y el que mejor refleja los defectos y bondades de ambos. Michaels era rápido y resolutivo, pero caía en precipitaciones y sus artimañas muchas veces eran contraproducentes. Y Bret, aunque era el máximo exponente de la lucha técnica, tenía momentos de debilidad y muy de vez en cuando podía dar signos de frustración. El camino de ambos luchadores se separó durante un año entero. Bret tuvo un reinado exitoso hasta WrestleMania 9, cuando perdió el título ante Yokozuna. Mientras tanto, Shawn Michaels rivalizó con Marty Jannetty, Razor Ramon, Mr. Perfect, entre otros. También contrató a un guardaespaldas llamado Diesel, que le ayudaría en sus combates como hizo Sherry anteriormente. Además, llegaría a verse obligado a entregar el campeonato intercontinental debido a incumplir la obligación de defenderlo al menos una vez al mes. En estos términos, con ambos en su punto más bajo en cuanto a títulos, se enfrentarían a finales de 1993 en un combate dentro de la jaula de acero. Shawn Michaels esperaba a Bret observando desde lo alto de la celda. Esta vez no hubo llaveo inicial, ya que no esperó a que Hart diera 2 pasos dentro del ring para tirarle una lluvia de puñetazos y patadas. Shawn iba con todo. Bret cazó a su rival por las piernas y lo lanzó de cabeza contra la jaula. Ambos trataron de salir por la puerta y seguidamente Michaels estampó a Bret contra la jaula. Cuando estaba a punto de salir, Bret lo agarró del pelo para meterlo de vuelta al cuadrilátero. Michaels logró aplicarle la Switch en Music y exhausto escaló la jaula. Milagrosamente Bret se rehizo otra vez y lo tiró con una espectacular patada desde lo alto de la jaula.
Otra vez más tuvieron intentos fallidos de escapar, y la balanza se inclinó a favor de Shawn cuando atrapó a Bret con un candado al cuello. El Hitman, haciendo uso de su experiencia técnica, escapó de la llave, lanzando a Michaels contra la jaula, y se dispuso a escapar. Pero Shawn le siguió hasta la pared exterior. Al final, Bret golpeó la cabeza de Shawn contra la jaula y lo dejó inconsciente colgando a pocos centímetros del suelo. Así pudo salirse de la jaula y llevarse una trabajada victoria. Un mes después, ambos hombres volverían a encontrarse en el ring, pero esta vez Shawn Michaels aparecería en escena con su guardaespaldas Diesel. Inmediatamente después salió Hart, que no se fiaba de las posibles artimañas de este último. Michaels, como era de costumbre, comenzó precipitándose y lanzando un puñetazo que Bret esquivó. Este último hizo una llave al brazo para someter a su contrincante, mientras el árbitro no le quitaba el ojo a Diesel. Shawn lanzó a Bret afuera del ring y su guardaespaldas lo estrelló contra el poste. Luego se dispuso a hacerle su piledriver, pero el hermano de Bret, Owen, no soportó la injusticia y salió para ayudar a su hermano, dándole así la victoria a Shawn Michaels por descalificación. Las carreras de ambos luchadores se volverían a separar, y esta vez durante más tiempo. En Royal Rumble coincidirían al final de la batalla real, pero Bret se llevó la victoria junto a Lex Luger. Por su parte, Michaels rompería su amistad con Diesel, y este ganaría el campeonato mundial, que defendería ante Bret en Royal Rumble con las interferencias de Owen y Michaels. Ese mismo Royal Rumble sería el que ganaría Michaels entrando como número 1, pero perdería el combate titular ante su ex compañero Diesel en WrestleMania 11. De ahí en adelante sus carreras sufrieron altibajos. Ambos fueron a la media cartelera en rivalidades olvidables, hasta que Michaels en SummerSlam de 1995 recuperaría el campeonato intercontinental. Por otro lado, Bret por fin en Survivor Series de 1995 conseguiría el campeonato mundial derrotando a Diesel. Y Michaels ganaría nuevamente y por segunda vez consecutiva la batalla real. El Raw del 26 de febrero de 1996 sería el momento y lugar donde se acordarían los términos del main event de WrestleMania 12. Vince McMahon entrevistó a los luchadores en el ring y lo sorprendente es que ambos hombres se alabaron mutuamente. Hablaron de lo mucho que se respetaban, de la gran admiración que se tenían y concluyeron diciendo que los dos darían lo mejor de sí mismos para llevarse la victoria. Roddy Piper apareció en escena y sería el encargado de anunciar la estipulación, un Iron Man match de 60 minutos. 1 hour! Whoa! Oh my goodness! Durante las siguientes semanas ambos se entrenaron duramente y con determinación, volviendo a sus orígenes. Bret se encerró en la mazmorra de su mansión, mientras que Michaels volvió junto a su antiguo entrenador, José Lotario, para preparar el combate. Llegó el día, 31 de marzo de 1996, era el evento central de WrestleMania 12. Michaels hizo una entrada espectacular en tirolina desde lo alto del estadio, mientras en el ring lo esperaba su entrenador y mentor, José Lotario. Luego entraría Bret Hart, bajo la atenta mirada de su familia, que lo observaba en primera fila. Earl Hebner, quien era el árbitro de la lucha, les explicó las reglas del combate, y después de que Bret le entregase el cinturón, hizo sonar la campana para que comenzase el primer Iron Man match televisado en la historia de la WWF. Nada más comenzar el combate se hizo patente que no sería como los anteriores. Bret seguía estando al máximo nivel, pero Michaels tenía una actitud más sosegada, era menos impulsivo e igualó el nivel de Hart en la lucha a ras de lona. Los 10 primeros minutos fueron un intercambio de llaves hasta que la lucha se fue a los golpes y los lanzamientos a los esquineros, que llevó a Bret a terminar fuera del ring.
Esta vez no había ningún acompañante de Michaels para ayudarlo, que esperó concentrado a que Hart volviera al ring. El Hitman intentaría buscar su francotirador, pero Michaels se protegía como si le fuese la vida en ello. Luego, fuera del ring, Michaels falló la Switch Music y conectó de lleno en la cara de unos trabajadores que se encontraban fuera del ring. A los 20 minutos era Michaels el que llevaba la ventaja en el llaveo, castigando continuamente el brazo izquierdo de Hart. Luego Hart hizo un brutal pile driver a Shawn, pero este se salió de la cuenta al límite y el público lo celebró por todo lo alto. Llegada la media hora del combate, ocurrió algo realmente significativo. Bret estaba usando tácticas más propias de Michaels que suyas. En su desesperación, empezó a tirarle del pelo y a evadir la pelea saliendo del ring. Y mientras el público lo abucheaba por salir afuera del ring, Michaels hizo un salto espectacular desde la tercera cuerda para derribarlo. Al principio parecía que lo iba a dejar afuera del cuadrilátero, pero se decantó por llevarlo de vuelta a la lona. Luego Michaels envió a Hart al esquinero, pero corrió precipitadamente hacia Bret y este lo lanzó de una manera espectacular afuera del ring. El Hitman dudó en dejar a su rival afuera del cuadrilátero para que perdiese por conteo de 10, pero al igual que había hecho antes Shawn, bajó a por él. Esta vez el castigo sería aún más cruento. Quebradoras, codazos desde la segunda cuerda, puñetazos al costado, patadas a la espalda y un espectacular superplex. El combate está en un punto dramático. Michaels intentaba evitar la lluvia de golpes y llaves de Bret, y si bien conseguía sobrevivir, cada vez se le notaba más cansado. A 15 minutos del final, Bret lanzó a Michaels 2 veces contra su entrenador José Lotario, algo que el público no se tomó nada bien. En este punto ya no había duda, la fanaticada estaba con el chico rompecorazones. Cuando Bret volvió al ring, extendió los brazos y quedó atónito ante la actitud del público, sin creerse todavía que estaba siendo abucheado. El Hitman estaba exhausto y buscó la rendición de Michaels con un candado al cuello que duró más de 3 minutos. Pero cada vez que Shawn sacaba fuerzas para contraatacar, Bret lo detenía con puñetazos, rodillazos o suplex. Quedaban solo 6 minutos para el final, cuando Bret buscó el francotirador, pero Michaels se defendió con todo. Y aquí vino un momento crucial en el combate. De nuevo, Bret era el que cometía un error. Saltó desde la segunda cuerda y Shawn le dio con las piernas en la cara. La balanza se acababa de equilibrar. Michaels castigó a Bret con todo lo que le quedaba, puñetazos, patadas, saltos mortales, tijeras, pero el Hitman también consiguió aguantar. Quedaba menos de 1 minuto cuando Michaels, igual que en su combate en Survivor Series, saltó desde el esquinero y Hart lo cazó en pleno vuelo para aplicarle por fin el francotirador. Fueron 30 segundos agónicos en los que Michaels no se rindió y el tiempo de combate terminó con un inexplicable 0-0. Bret dio el trabajo por finalizado, cogió su cinturón y se fue por el pasillo de la arena. A medio camino, el anunciador dijo lo que menos quería escuchar. El combate continuaría y sería a una última y definitiva caída. This match has been ordered to continue. Un Bret incrédulo volvió al cuadrilátero pidiendo explicaciones a Gorilla Monsoon, presidente de la WWF en aquel momento, y entonces cometió el último y más grosero error de aquella noche. Fue el propio Bret quien hizo el gesto de que volviese a sonar la campana. Seguidamente golpeó brutalmente a Shawn Michaels y corrió con furia hacia él, momento en el que Shawn lo esquivó y lanzó su Switch Music de la nada. Ambos cayeron sobre la lona y ninguno se ponía en pie. Entonces Michaels cargó su patada e impactó sobre Bret Hart. 1, 2 y 3.
Shawn Michaels al fin vencía limpiamente a Bret Hart. El Hebner le hizo entrega al título mundial y su sueño desde niño se hizo realidad, que celebró con su entrenador José Lotario. Luego Shawn bajaría a darle la mano a Stu Hart, mientras un Bret frustrado se iba de la arena para no volver a luchar en más de 6 meses. Bret estaba decepcionado por 2 motivos. Primero, porque había perdido un combate que lo tenía ganado, ya que Michaels estaba destrozado al final del Iron Man. Y segundo, Bret argumentaba que él no había perdido dicho combate, y que lo que ocurrió después de los 60 minutos no había sido pactado. Se sentía traicionado. Michaels empezó su reinado por todo lo alto, celebrando en el Raw posterior a WrestleMania 12, y tendría un recorrido exitoso defendiendo el título contra los mejores luchadores de la empresa. Por su parte, Bret compaginaba el estar de vacaciones con su familia mientras participaba en la gira que la empresa llevaba a cabo en aquel momento, a la vez que reflexionaba sobre su futuro. Pero en octubre de ese mismo año apareció alguien más en la rivalidad entre Shawn y Bret, que era Stone Cold Steve Austin. Man, since you weren't man enough to face Stone Cold, later on tonight I'm gonna whip the man's ass who whipped your ass. Austin 316, and that's the bottom line, cause Stone Cold said so. And the best that there ever will be, Bret the Hitman Hart! And Steve Austin, Stone Cold, we'll see who kicks whose ass in Madison Square Garden. Ambos se vieron las caras en Survivor Series de 1996, llevándose Bret la victoria. En ese mismo evento, Michaels perdió el cinturón ante Psycho Sid. Tras ello, Bret conseguiría una oportunidad titular para el evento In Your House, ante Psycho Sid, pero perdió por culpa de Michaels. En este punto, Bret estalló. Dijo que no había razón alguna para que no fuese campeón mundial de nuevo y que Michaels y Austin estaban convirtiendo la WWF en un caos, sin moral ni reglas. A partir de ahora, para Hart tampoco habría reglas. Pero a pesar de las intenciones del Hitman, Michaels y Austin tenían más experiencia en manejarse al límite del reglamento. Y en Royal Rumble, Bret perdía la batalla real ante un Austin que reingresó en el cuadrilátero estando eliminado. Y en el main event, Michaels ganaba el título mundial haciendo trampas ante Psycho Sid. El Hitman llegó a su límite y en el Raw posterior a Royal Rumble dio una promo en la que acusó a Michaels, a Austin, a la WWF y por primera vez a Vince McMahon de robarle su oportunidad por el título mundial. I've been screwed by Shawn Michaels, the boy toy. I've been screwed by Stone Cold Steve Austin. I've been screwed by the World Wrestling Federation. And I've been screwed by you. La federación tomó una decisión salomónica. Los 4 últimos participantes del Royal Rumble se verían las caras en un solo combate en In Your House, pero camino a ese combate pasó algo que cambiaría todo. Shawn Michaels se lesionó y se vio obligado a dejar vacante el título máximo, perdiendo así la sonrisa. Debido a ello, la fatal de 4 esquinas ya no sería por un combate titular, sino directamente por el cinturón. Bret ganó el combate y casi un año después lograba convertirse en campeón mundial. Después de perder la fe en la compañía y frustrarse con su carrera, Hart se redimió de aquel combate contra Michaels en WrestleMania 12 y se reconcilió con el wrestling. Pero la alegría duró exactamente 24 horas,
ya que Bret perdió el título ante Psycho Sid por la intervención de Austin la noche siguiente en Raw. Todo esto dio lugar al famoso combate de rendición entre Stone Cold y Bret Hart en WrestleMania 13, que terminó con Austin ensangrentado e inconsciente recibiendo el francotirador. Fue entonces cuando el público, como ocurrió en el WrestleMania anterior, empezó a abuchear al Hitman. La rudeza de Bret durante el combate hizo que la fanaticada se volviese en su contra. Y para empeorar la situación, minutos después interrumpió el main event, agarró un micrófono y acusó a Shawn Michaels de fingir la lesión y a Psycho Sid de ser un fraude que no merecía el campeonato. Debido a ello, Sid le hizo su bombazo y pidió que echaran a ese bebé llorón del ring mientras el público lo celebraba. En el Raw posterior a WrestleMania, Bret se disculpó con todos los fans que tenía en el mundo, menos con los estadounidenses. Hizo un repaso de todas las veces que había sido traicionado hasta ese momento y se lamentó de que a nadie le importase, de que el público americano apoyase a luchadores que eran un mal ejemplo, como Michaels y Austin. Se quejó de los abucheos recibidos la noche anterior. Dijo que los estadounidenses no distinguían el bien del mal, que idolatraban a asesinos como O.J. Simpson, y terminó diciendo que de costa a costa podían todos besarle el trasero. Michaels salió a responderle y le dijo que Estados Unidos era un país libre, que los fans pagaban por tener el derecho a ovacionar y abuchear a quien quiera, que Bret no era ni el dueño ni el salvador del wrestling, y que si no le gustaba los Estados Unidos de América, podía marcharse. America, love it or leave it. Dos semanas después, Michaels dio una promo devastadora. Bajo la atenta mirada de McMahon, que aprobaba todo lo que decía, dijo que Bret estaba obsesionado con el título, que era incapaz de dejar hueco a otros talentos, que no miraba por el bien del negocio, sino por su beneficio económico, y le acusó de hipócrita por criticar los valores familiares de Estados Unidos mientras mostraba a toda su familia en televisión. Terminó la promo diciendo que su obsesión con el título y con Michaels sería su destrucción. Will ultimately be your destruction. Los problemas con Austin escalaron a tal punto que se pactó una pelea callejera, donde Stone Cold brutalizó a Bret Hart, dejándolo lesionado de la rodilla. Bret tuvo que ser operado de urgencia y a partir de ese momento necesitaría una silla de ruedas para hacer sus apariciones en televisión. El Hitman estaba asqueado con la situación, ya que el público americano apoyaba incondicionalmente a Stone Cold y celebraba su lesión. Según Hart, Estados Unidos tenía una sociedad depravada que solo quería ver desgracias en televisión. La semana siguiente, Bret Hart apareció en un combate entre Steve Austin y el Enterrador, y Stone Cold se dirigió al escenario para enfrentarlo. Fue entonces cuando apareció Jim Neidhart, que hacía su regreso a la WWF. Jim le dio una paliza a Steve, y Hart lo remató con la muleta, tirándolo del escenario. Austin tuvo que ser desalojado en camilla, y Bret ya tenía el quinto integrante de su Hart Foundation. Brian Pillman, my brother Owen, the British Bulldog, Jim Neanderthal Neidhart. This is the Excellence of Execution Dream Team right here. En ese entonces, Michaels seguía lesionado, pero aparecía para dar promos en televisión, defendiendo a los fans estadounidenses y diciendo que contra la Hart Foundation él tenía al Click, una agrupación todavía desconocida en televisión. You might run in a pack, but the Click runs in a herd. En este punto de la rivalidad todo se había descontrolado. La Hart Foundation interrumpía todos los combates de Stone Cold y atacaban a todo aquel que se interponía en su camino. Pero el verdadero enemigo de Bret era Shawn. Así se lo hizo saber cuando le pidió a la Hart Foundation que le dejase solo con él,
y después de decirle lo mucho que lo despreciaba, recibió una Switch Music. Una vez terminados los problemas con Austin, ahora Bret tenía un objetivo: el campeonato mundial, ostentado por el emperador. Bret se dio un baño de masas cuando en un momento de arrogancia dijo que si él perdía el combate titular en el evento más caliente del verano, nunca más volvería a luchar en los Estados Unidos de América. Por su parte, Shawn Michaels volvió a la acción después de varias semanas fuera de televisión para celebrar la apuesta de Bret y pedirle a Vince McMahon de rodillas que le dejase acceder a SummerSlam para echar a Bret Hart de los Estados Unidos. Una semana después, ante el furioso público canadiense, Michaels anunció que él sería el árbitro especial de SummerSlam. Mientras tanto, esa misma noche, Bret Hart discutió con Vince McMahon y tomó represalias ante dicho suceso. El combate entre Bret y el emperador en SummerSlam estuvo parejo y para sorpresa de todos, Michaels se mantuvo imparcial. Pero cometió un gran fallo que aconteció al final del combate. Bret Hart cayó accidentalmente sobre el chico rompecorazones y aprovechó para pegarle un silletazo al emperador. Shawn no vio la acción ilegal, pero sí que encontró la silla abollada y fue a recriminarle a Hart. Bret le escupió en la cara y Michaels no pudo controlar su furia, pero accidentalmente le pegó un silletazo al emperador. El Hitman cubrió a su rival y Michaels, totalmente frustrado, no tuvo más remedio que hacer la cuenta de 3. Aquella noche, Bret Hart se convirtió por última vez en su carrera en campeón de la World Wrestling Federation. Los caminos de Michaels y Hart se separaron por un breve instante, pero se reencontrarían más temprano que tarde, ya que el chico rompecorazones luchó ante el enterrador en Bad Blood, en la primera Hell in a Cell de la historia, para definir al retador por el campeonato mundial. El enterrador pudo desquitarse con Shawn, dándole una paliza dentro de la celda, pero cuando estaba a punto de rematarlo, apareció Kane para costarle la lucha. Por tanto, Shawn se convertía en el retador por el campeonato del Hitman. La noche siguiente, en Raw, un Shawn Michaels crecido y desatado, junto a The Clique, pidió al equipo de producción que mostraran el incidente del Curtain Call. Michaels estaba presumiendo de ello ante el mundo. Hart no soportó más y salió al escenario para decirle que era una desgracia para el wrestling, que no tenía respeto por nada, que no era más que un degenerado. You're nothing but a degenerate. Hart terminó retando a Triple H para esa noche, ya que con Michaels se vería las caras en Survivor Series. Y dicho combate terminaría con victoria de Triple H por cuenta fuera del ring, cuando Michaels y Chyna interfirieron en el combate. La semana siguiente, Bret estaba por empezar su entrevista con McMahon, cuando Michaels interrumpió para repasar lo sucedido la semana anterior. Hart lo retó a luchar, pero Michaels se negaría y comenzaría a presumir de cómo lo derrotó en WrestleMania. We are the Generation X. You make the rules and we will break them. En el siguiente Raw, Owen Hart y Shawn Michaels se verían las caras en un combate donde se jugarían sus dos títulos, pero Bret Hart atacó al chico rompecorazones y terminó sin resultado. La tensión llegó a su máximo nivel la siguiente semana, cuando Michaels intervino en el combate entre Bret Hart y Ken Shamrock, y se formó un caos de personas sobre el ring intentando separarles. Tras ello, Bret Hart diría que no podía esperar para poner las manos encima a Shawn Michaels en Canadá. Mientras tanto, la D-Generation X se fueron a los camerinos, y después de que Rick Rude dijera que los hechos hablan más que las palabras, Michaels se bajó los pantalones y enseñó el culo a toda la audiencia.
La suerte estaba echada, la rivalidad había llegado a su límite y todo estaba preparado para el anticipado combate en la serie de los sobrevivientes. Shawn Michaels salió a su camerino acompañado por Triple H, Chyna y Rick Rude. Recorrieron juntos los bastidores hasta llegar a la arena. Empezó su tema de entrada y se llevó un gran abucheo por parte de los 20.000 aficionados. En su camino por la rampa dirección al cuadrilátero fue insultado, escupido y rociado de cerveza por las decenas de vasos que volaban sobre su cabeza. Él aprovechó para robarle una bandera de Canadá a un espectador y subido ya en el ring se lo pasó por la entrepierna, se sonó la nariz con ella, la puso en el suelo e hizo movimientos indecentes sobre ella antes de meterla en su pantalón. Bret Hart entró con Jim Neidhart y el British Bulldog mientras ondeaban la bandera de Canadá. Shawn seguía peleándose con el público, llegando incluso a soltarse manotazos con algunos espectadores. Earl Hebner levantó el campeonato mundial. Michaels empezó el combate atacando por la espalda, pero Bret se rehizo y le empezó a dar puñetazos y cabezazos hasta sacarlo del ring. Este siguió con el castigo, bastante furioso, y llegó a lanzar a Michaels contra el público. En ese momento apareció Vince McMahon en escena, junto con varios trabajadores de la empresa. Shawn Michaels ahorcó a Bret Hart con la bandera de los Estados Unidos y volvieron a pelear otra vez entre el público. Luego el Hitman le dio una fuerte patada en la entrepierna a Michaels. Mientras tanto, Vince McMahon, junto a un ejército de árbitros, le pedía a los luchadores que volvieran al ring, pero Hart le hizo un espectacular suplex a Michaels sobre el concreto. Luego le pegó con un extintor y en su frustración, el Hitman también pegó a los árbitros. Tuvo un breve careo con Vince y siguió castigando a Michaels. Finalmente regresaron al cuadrilátero. Todo lo anterior no habría sido parte del combate. Oficialmente comenzaba la lucha. Shawn empezó a patear y darle puñetazos muy duros en la cara a Bret mientras se encaraba con el público. Seguidamente rompió el asta de una bandera canadiense y le pegó con ella en la cabeza. Michaels no podía ocultar su sonrisa de satisfacción mientras el público lo insultaba. Este siguió pegando a su contrincante, hasta que Bret le consiguió hacer una figura 4 en el poste. Luego repitió la misma llave en el centro del ring, y Michaels estuvo a punto de rendirse. Tras ello, Bret iba a saltar sobre Shawn, pero este último utilizó a Earl Hebner como escudo. El árbitro cayó semi-inconsciente, y recibiendo un gran abucheo del público, Shawn comenzó a aplicar a Bret su propio finisher, el francotirador. Earl Hebner se levantó de golpe y decretó en menos de 3 segundos que el Hitman se había rendido. Sonó la campana, empezó la música de Michaels y el anunciador le declaró nuevo campeón. Bret miró a Vince McMahon y le escupió en la cara. Mientras tanto, Shawn Michaels saldría corriendo, aparentemente desconcertado, pero también celebrando con rabia junto a la D-Generation X. Acababa de ocurrir la traición de Montreal. Con el evento ya terminado y fuera de antena, Bret destrozó una mesa de comentaristas y, acompañado de la Foundation y mirando a la cámara, hizo las siglas de la WCW. Finalmente se dirigió a los bastidores y le pegó un puñetazo en la cara al jefe de la empresa, Vince McMahon, dejándolo con el ojo morado. Como era de costumbre, el Raw posterior se celebró cerca del lugar donde se había producido el pay-per-view anterior. Michaels seguía en Canadá, esta vez en Ottawa, donde el público enfurecido lo recibió con cientos de carteles insultándolo. La fanaticada cantaba "Queremos a Bret", mientras Shawn presumía de su victoria.
Esa misma noche, en WCW, la NWO con Eric Bischoff a la cabeza entrarían a escena con banderas de Canadá. Cantarían el himno canadiense y confirmarían la contratación del Hitman, burlándose de lo acontecido en Survivor Series. Dos meses después de los hechos de Montreal, Shawn Michaels se lesionaría con gravedad la espalda. Perdería el campeonato mundial ante Stone Cold en WrestleMania y dejaría el wrestling durante 4 años. El Hitman, por su parte, tuvo un éxito moderado en la WCW, pero una mala patada de Goldberg le provocaría una grave contusión cerebral y su posterior retiro. La gente nunca olvidó la traición de Montreal, especialmente los canadienses. Esto lo aprovecharía Shawn Michaels en el año 2005, cuando Raw se celebró en Montreal. Who's your daddy, Montreal? Y de una promo donde recordó y reconoció la traición a Hart. Además, simuló que Bret aparecería en escena poniendo su música de entrada, mientras los fanáticos lo insultaban enfurecidos. El primer Raw del año 2010 comenzó con cánticos de "Queremos a Bret". El Hitman volvía a la compañía tras 13 años sin aparecer, recibido como una leyenda, y agradeció a los aficionados de todo el mundo el apoyo recibido todo este tiempo. Luego pidió que saliera Shawn Michaels. El chico rompecorazones subió al ring, y Bret le dio la oportunidad de enterrar el hacha de guerra. Pero Shawn tenía algo que decir, y era que una parte de él se merecía lo que pasó en Montreal, porque Bret le había faltado el respeto a él y al negocio. Confirmó que había estado involucrado en lo ocurrido en Montreal y que no se arrepentía de ello. Pero dijo que otra parte de él había cambiado, que cuando miraba a Bret no pensaba en Montreal, pensaba en la Iron Man de WrestleMania 12, en donde consiguieron algo que nadie creía posible y que nadie podrá superar. Y que cuando mira a Bret piensa en la excelencia en la ejecución. Al final, Bret Hart le ofreció su mano para hacer las paces y pasar página, y Shawn Michaels aceptó. Pero cuando estaba a punto de salir del cuadrilátero, se paró en seco y giró la cabeza mirando a Bret, claramente en posición de lanzar la Switch Music. Sin embargo, se acercó al Hitman y lo abrazó mientras el público aplaudía, cerrando así una rivalidad de 20 años.